Hola a todos, hola a todas. En esta ocasión, en este vídeo, vamos a resolver un balance de materia con reacción química. En concreto, una combustión completa e incompleta utilizando aire en exceso. Así es que sin más, vamos para allá. El problema dice así: 30 metros cúbicos por minuto de propano a 1,3 atmósferas y 18 grados Celsius que contiene un 2% de nitrógeno alimentan una caldera que trabaja con un 65% de exceso en aire. Sabiendo que la combustión completa ocurre en un 97% y la incompleta un 2%, calcula la composición en base seca de los gases de combustión. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es dibujar el diagrama de bloques con la operación. En este caso, tenemos una caldera con una alimentación de propano que contiene una cierta proporción de nitrógeno. Vamos a llamar a esto la corriente A. Por supuesto, la caldera también se alimenta con aire, es decir, oxígeno y nitrógeno, en este caso con un porcentaje en exceso, un 65%. Y lo que obtenemos de la caldera es una corriente, los gases de chimenea, los gases de combustión, que van a contener corriente, por cierto, C, a la del aire le ponemos corriente B. Bien, y como digo, los gases van a contener propano, que no ha sido quemado, ya que un 97% sufre la combustión completa, un 2% la incompleta y por tanto un 1% no sufre la combustión. Vamos a obtener también CO2 de la combustión completa, vamos a obtener CO, monóxido de carbono de la combustión incompleta, vamos a obtener también agua, oxígeno y nitrógeno, porque estamos alimentando aire en exceso y además hay nitrógeno en la entrada. El nitrógeno va a ser un componente inerte, como ocurre en cualquier combustión normalmente. Bien, el siguiente paso es establecer una base de cálculo. En este caso vamos a hacer los cálculos para un minuto, ya que el caudal volumétrico viene en metros cúbicos por minuto. Y ahora nos vamos a construir una tablita donde vamos a ir poniendo los resultados de la composición, las cantidades de cada corriente. Tenemos estas tres corrientes, A, B y C, y aquí ponemos los componentes. El propano, el nitrógeno, el oxígeno y el agua. Bien, el siguiente paso es escribir las reacciones químicas que tienen lugar en este proceso, las dos reacciones de combustión, la completa y la incompleta. Por un lado tenemos la reacción completa, le llamamos reacción 1, el propano más oxígeno para dar CO2 más agua. Ajustamos la reacción. Y la reacción incompleta, que es el propano más oxígeno para dar, en este caso, monóxido de carbono más agua. Bien, una vez ajustadas las reacciones, lo primero que tenemos que ver es cuánto entra en la corriente A, porque nos dan datos del volumen, nos da caudal volumétrico, en realidad nos dan datos de presión y de temperatura. Bien, pues con la fórmula de los gases ideales, P por V igual a nRT, podemos de aquí despejar la cantidad de moles que entran al proceso. Sustituyendo valores, 1,3 por volumen lo ponemos en metros cúbicos, por la constante de los gases, y la temperatura, que serían 18, hay que ponerlo en Kelvin,
serían 291 Kelvin. Si obtenemos un flujo molar de 1,634 kilomoles totales. Bien, de estos kilomoles totales, según vemos en la corriente A, está formado por propano y nitrógeno. Vamos a calcular la cantidad de cada uno de ellos. Para el propano, según nos dice el ejercicio, contiene un 2% de nitrógeno y por tanto será un 98% de propano. Es decir, para calcular la cantidad de propano basta con multiplicar los moles totales por 0,98. Eso nos arroja un valor de 1,601 kilomoles de propano. Es decir, que aquí en la corriente A, en propano, tenemos 1,601. Y de nitrógeno, un 2%, pues 1,634 por 0,02. Eso arroja un valor de 0,032 kilomoles de nitrógeno. 0,032. Bien, el siguiente paso a realizar es determinar el oxígeno teórico para la combustión. Y es importante recordar, para calcular el oxígeno teórico, que el oxígeno teórico se define como la cantidad de oxígeno necesaria para que se realice la combustión completa, es decir, solo tenemos que tener en cuenta la reacción 1, y suponiendo que todo el combustible, todo el propano, sufriese esa combustión. ¿Cuál es la cantidad total de propano que tenemos a la entrada? 1,601, pues de ahí tenemos que partir. 1,601 kilomol de propano. Y según la reacción 1, pues vamos a calcular la cantidad de oxígeno necesaria, que será el oxígeno teórico. Bueno, pues según indica la reacción, por cada kilomol de propano necesitamos 5 kilomoles de oxígeno. Esto arroja un valor de 8,005 kilomoles de oxígeno. Este es el oxígeno teórico. Bien, ¿para qué nos vale calcular el oxígeno teórico? Bueno, pues como nos dice que la corriente B de aire entra con un 65% en exceso de aire, a partir del oxígeno teórico vamos a poder calcular el aire que verdaderamente entra. Teniendo en cuenta la fórmula del porcentaje de aire en exceso, que es igual al oxígeno que entra menos el oxígeno teórico partido del oxígeno teórico y por 100, de aquí sustituyendo valores, lo conocemos todo, excepto el oxígeno que entra. Vamos a despejar el oxígeno que entra. El oxígeno que entra será igual al porcentaje por el oxígeno teórico partido de 100 más el oxígeno teórico. Esto da un valor de 13,208 kilomoles de oxígeno. Este es el oxígeno que entra, ¿vale? Ya lo podemos colocar en la tabla, en el flujo B. Entra un total de oxígeno de 13,208. Vale. ¿Cuánto nitrógeno entra en la corriente B? Vale, pues si sabemos el oxígeno, sabemos el nitrógeno. Simplemente a partir de los
13,208 kilomoles de oxígeno, y teniendo en cuenta que por cada 21 kilomoles de oxígeno en el aire hay 79 kilomoles de nitrógeno, podemos calcular el nitrógeno. Nitrógeno sale 49,688 kilomoles de nitrógeno que entra. En B, ¿vale? Pues lo apuntamos aquí. 49,688. Bueno, ya que estamos, vamos a seguir rellenando esta tabla porque hay componentes que no se encuentran en cada una de las corrientes. En concreto, en la corriente A y en la corriente B. La corriente A solo tiene propano y nitrógeno, por tanto, el resto es cero. La corriente B solo tiene oxígeno y nitrógeno, por tanto, el resto es cero. Bien, y una vez calculado ya las cantidades de la corriente A y la corriente B, ya podemos pasar a calcular las cantidades de la corriente C. Entonces, comenzamos con el propano. Vale. Vamos a ponerlo aquí, cantidades en C. Bien, para el propano tenemos que partir de la cantidad de propano que tenemos, que son 1,601 kilomoles de propano, y tener en cuenta la cantidad que no reacciona. Hemos dicho que era un 1%. Un 97 sufría la reacción completa, un 2 la incompleta, un 1 queda sin reaccionar. Por tanto, multiplicamos por 0,01, obteniendo un valor de 1,601 por 10 elevado a menos 2 kilomoles de propano. Vale, ya tenemos la cantidad de propano. Cantidad de nitrógeno. Pues la cantidad de nitrógeno hay que tener en cuenta que el nitrógeno no es un inerte, no sufre reacción. Por tanto, el nitrógeno en C será igual a la suma del nitrógeno en B, 49,688, más la cantidad de nitrógeno que ya hemos calculado y que había en A, 0,033. Por tanto, obtenemos un valor de 49,721 kilomoles de nitrógeno. Bien, vamos ahora a pasar a calcular el oxígeno que sale en los gases de combustión, el oxígeno en C. Bueno, el oxígeno que sale en C va a ser igual al oxígeno que entra al proceso menos el oxígeno consumido, el oxígeno que reacciona. ¿Cuánto oxígeno entra? Bueno, pues ya lo hemos calculado. El oxígeno que entra lo tenemos aquí, son 13,208. ¿Y cuánto se consume? Pues para calcular el oxígeno que reacciona, tenemos que tener en cuenta las dos reacciones de combustión, la completa y la incompleta. Pues bien, partiendo de la cantidad de propano, 1,601 kilomol de propano, para la reacción 1, reacciona en un 97%, tenemos que multiplicar por 97. Y ahora, para calcular la cantidad de oxígeno consumido, pues tenemos en cuenta la estequiometría de la reacción. Por cada mol de propano se consumen 5 de oxígeno. Es decir, por cada kilomol de propano se consumen 5 kilomoles de oxígeno. Esta es la cantidad de oxígeno que reacciona en la combustión completa, la reacción 1. También hay parte de oxígeno que sufre la reacción incompleta, la combustión incompleta, reacción 2. Para calcularlo, partimos del propano que tenemos y la reacción 2 la sufre un 2%.
multiplicamos por 0,02. Y ya con la estequiometría de la reacción, teniendo en cuenta que 1 kilomol de propano reacciona, según podéis ver en la reacción, con 7,5 kilomoles de oxígeno, con esto pues ya calculamos el oxígeno consumido en la reacción. Bien, bueno, pues esto arroja un valor de 5,331 kilomoles de oxígeno. Vale, pues ya tenemos el oxígeno que sale por la corriente C. Más componentes que salen. Bueno, pues vamos con el CO2. Para el CO2, pues el CO2, según vemos, se produce en la reacción completa, en la 1. Pues para calcularlo, partimos de la cantidad de propano. ¿Cuánto sufre el propano en la reacción 1? Un 97%. Tenemos que multiplicar por 0,97. Y según nos dice la estequiometría de la reacción, si nos fijamos, por cada kilomol de propano que se quema se obtienen 3 de CO2. Por cada kilomol de propano se obtienen 3 kilomoles de CO2. Vale, pues esto nos da un resultado de 4,659 kilomoles de CO2. Ahora vamos con el monóxido de carbono. Es hacer lo mismo, pero para la reacción 2, la combustión incompleta. Partimos de los kilomoles iniciales de propano. Tenemos en cuenta que la reacción 2 la sufre el propano en un 2%. Y teniendo en cuenta también la estequiometría de la reacción, por cada kilomol de propano se producen 3 kilomoles de monóxido también. Vale, pues esto arroja un valor de 0,0961 kilomol de monóxido de carbono. Vale, pues ya tenemos calculadas todos estos componentes. Vamos a ir poniéndolo en la tabla. Propano, lo hemos calculado. ¿Cuánto salía? Salía 0,01601 kilomoles. De nitrógeno, 49,721. De oxígeno, 5,331. De CO2, 4,659. De CO, 0,0961. Y de agua, bueno, en este problema, como nos pide los gases de combustión en base seca, recordad que los gases de combustión en base seca, la composición en base seca, es hacer la proporción, el porcentaje de cada uno de los componentes, eliminando, no teniendo en cuenta el agua. Entonces no hace falta que lo calculemos aquí. Si se quisiese calcular, porque piden gases de combustión en base húmeda, pues simplemente habría que calcularlo de igual manera que hemos calculado el CO2 y el CO, pues, teniendo el agua tanto en una reacción como en otra, y el agua total sería la suma. Pero en este caso no lo vamos a calcular. Bien, para la composición, para calcular la composición en base seca, esto lo vamos a hacer por aquí. Tenemos que ver cuáles son los kilomoles totales en C sin tener en cuenta el agua. Aquí hay una cantidad no calculada, pero para la composición en base seca no la tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues los kilomoles totales en base seca es la suma de todos estos kilomoles, de todos los componentes. Eso arroja un valor de 59,823 kilomoles. Y ya simplemente voy a alargar la tablita para ponerlo aquí. Para calcular el porcentaje en base seca, basta con ir haciendo el porcentaje de cada uno de los componentes. Es decir, empezamos con el propano, pues sería
0,01601 por 100 y dividido entre el total. Bueno, pues si los vais haciendo, obtenemos los siguientes valores. Vale, pues aquí tenéis los valores, lo podéis comprobar si queréis pasar el vídeo y hacerlo vosotros. Por supuesto, la suma de todo esto debe salir 100%, más o menos. Si hay alguna diferencia será por los decimales que hemos cogido, ¿vale? Pero tiene que sumar 100. Vale, y este es el problema. Espero que haya resultado de utilidad y nos vamos viendo por aquí. Hasta luego.